Bienvenidos a una nueva inversión profunda. Para el análisis de hoy tenemos una pila de investigaciones sobre la mesa que de verdad son fascinantes. Sí, es material muy revelador. Totalmente. Vamos a explorar los textos fundamentales de Cal Newport sobre la psicología de la concentración, datos económicos del MIT sobre el futuro del empleo y cómo la tecnología literalmente está recableando la mente humana. Que suena casi a ciencia ficción, pero es nuestra realidad diaria. Exacto. Y la misión de este análisis es desentrañar una gran paradoja moderna. O sea, ¿por qué la capacidad de sumergirse en una sola tarea de forma ininterrumpida se ha convertido en la habilidad más rara de encontrar y al mismo tiempo en el activo más valioso de la economía? Y para empezar a entender esto, creo que hay que hacer un viaje en el tiempo. Sí, me encanta la idea. A ver, corre el año 1922. Imagínense la escena. El renombrado psiquiatra Carl Jung toma una decisión que para la época parecía, no sé, radical. Muy radical, especialmente para la élite intelectual a la que él pertenecía. Claro, pues se va al cantón suizo de San Galo, allá a orillas del lago de Zúrich, a un pueblito llamado Bollingen, y decide construir un refugio con sus propias manos. Ajá. Pero ojo, no estamos hablando de una villa de lujo para descansar los fines de semana. Es una construcción súper espartana. Una torre de piedra de 2 pisos. Y sin electricidad, ¿verdad? 0 electricidad. Se ilumina nada más con lámparas de gas y se calienta con chimeneas. Literalmente se aísla del mundo moderno de esa época. Y aquí es crucial entender el contexto de ese aislamiento, porque Jung no estaba huyendo por estrés o tomándose unas vacaciones en el lago. No, para nada. De hecho, en ese momento histórico, sus finanzas eran bastante limitadas como para andarse permitiendo excentricidades. Su intención era puramente estratégica. Necesitaba concentración absoluta. Exactamente. Una agudeza mental que la vida agitada y social de Zúrich simplemente no le permitía. Estaba gestando las ideas para su obra maestra, tipos psicológicos. Que por cierto era un texto súper peligroso para su carrera en ese momento. Súper peligroso, porque iba a desafiar directamente a su gran mentor, a Sigmund Freud. ¡Wow! Romper con Freud no era cualquier cosa. Para nada. Y para formular argumentos tan sólidos, Jung sabía que requería un nivel de profundidad intelectual inmenso, algo que solo florece, digamos, en la ausencia total de interrupciones. Esa torre de piedra me parece el punto de partida perfecto para nuestra inmersión de hoy. Sí, es una metáfora muy visual. Porque lo que Jung estaba practicando empíricamente es lo que Cal Newport define como trabajo a fondo. Ajá, el famoso deep work. Exacto. O sea, actividades profesionales que realizas en un estado de concentración libre de distracciones y que empujan tus capacidades cognitivas a su límite absoluto. Y fíjate que si damos un salto desde la torre de Jung y miramos la historia, esta necesidad de aislamiento productivo no es una rareza. Es como un hilo conductor en las grandes mentes, ¿no? Totalmente. Montaigne, el gran ensayista del siglo XVI, hizo lo mismo construyendo una biblioteca privada en una torre al sur de su castillo. O Mark Twain, que pasaba sus veranos en una cabaña en Nueva York, tan aislado que la familia literalmente tenía que hacer sonar un cuerno a lo lejos para llamarlo a comer. Sí, porque era imposible interrumpirlo de otra forma. Y esto no solo aplica a la historia antigua. Incluso en industrias súper colaborativas de hoy, el patrón se mantiene. Claro. Tomemos el ejemplo de Woody Allen. Ajá. Independientemente de las controversias personales, su productividad artística es una locura. Escribió y dirigió 44 películas. 33 nominaciones al Oscar. Exacto, durante más de 4 décadas. ¿Y cuál era el mecanismo detrás de eso? Una máquina de escribir manual. Una Olympia SM3. Nada de computadoras con Wi-Fi. Nada. O el caso de J.K. Rowling. Mientras escribía la conclusión de Harry Potter, la presión de los fans era monumental. Me imagino, todo mundo esperando el libro. Y para lograrlo, se mantuvo tan alejada del ruido digital que, en año y medio, su cuenta oficial publicó un solo mensaje. Ah, sí, diciendo que el papel y la pluma eran su prioridad absoluta, ¿no? Ujú. Tal cual. Confirmó que estaba viva y volvió a desaparecer. El trabajo a fondo es realmente el motor de la creación de valor. Ok, a ver, vamos a desempacar esto un poco, porque el contraste con nuestra realidad es brutal. Quienes trabajamos hoy en la era digital vivimos inmersos en el extremo opuesto.
Lo que las investigaciones llaman trabajo superficial. Sí, estas tareas logísticas de bajo esfuerzo cognitivo que hacemos en un estado de distracción constante. Y las cifras dan escalofríos, ¿la verdad? Totalmente. Hay un estudio de McKinsey de 2012 que descubrió que un profesional promedio dedica más del 60% de su tiempo a la comunicación electrónica. 60%. Y casi un 30% de la semana se esfuma, o sea, desaparece, únicamente leyendo y respondiendo correos electrónicos. Es una hemorragia de tiempo. Y de potencial. Hay una analogía en los textos que describe esta tragedia súper bien. La idea de que nos hemos convertido en routers humanos. Esa comparación es buenísima. Sí, porque un router de internet de plástico en tu casa no piensa, ¿verdad? No analiza nada. Solo recibe un paquete de datos por un cable y lo escupe por otro. En milisegundos. Ajá, y eso hacemos al pasar 10 horas al día reenviando correos o aprobando calendarios en Slack. Y esto me lleva a una duda genuina. A ver. Rebotar de pestaña en pestaña todo el día parece inofensivo a corto plazo, pero ¿acaso vivir en este estado de superficialidad tiene un costo neurológico permanente? Lamentablemente, la ciencia apunta a que sí. No es solo un mal hábito de fin de semana. No. No es un switch que apagas y prendes. Es un cambio estructural en el cerebro. ¡Wow! Como lo documenta Nicholas Carr en su libro The Shallows, o Superficiales. Él explica que el cerebro humano es altamente plástico. Se adapta a las herramientas que usa. Ok, entonces, ¿si solo usamos herramientas de distracción? Exacto. Carr notó que su propia capacidad para leer libros largos o sostener pensamientos profundos se estaba desvaneciendo. ¿Y por qué pasa eso neurológicamente? Por un proceso llamado poda sináptica. Las vías neuronales que usamos para la concentración profunda se debilitan si no las usas. O sea, ¿literalmente pierdes la capacidad física de pensar a fondo? Sí. El cerebro se vuelve adicto a los golpecitos de dopamina de un nuevo correo o una notificación. Se atrofia el músculo. Estamos atrofiando el músculo intelectual más importante, todo por sentirnos productivos vaciando una bandeja de entrada. Es una falsa sensación de productividad. Y si esto nos pasa a nivel individual, la transición lógica es preguntarnos el impacto macro, ¿no? ¿Cómo afecta esto a la economía? Esa es la pregunta del millón, porque la revolución tecnológica no está repartiendo sus beneficios de forma equitativa. Para nada. Leyendo los datos de los economistas del MIT, Eric Brynjolfsson y Andrew McAfee, ellos hablan de la gran reestructuración. Un concepto clave. Básicamente dicen que las máquinas inteligentes avanzan rapidísimo y las habilidades humanas promedio se están quedando atrás. Y esto fractura el mercado laboral de manera drástica. Hay 3 grupos que no solo van a sobrevivir, sino que se van a llevar casi todas las recompensas. Ajá. Revisando la literatura, el primer grupo son los trabajadores altamente cualificados. Las personas capaces de manipular estas tecnologías emergentes complejas. Como Nate Silver, que no es solo un encuestador, sino que usó simulaciones de Monte Carlo, algoritmos súper complejos, para predecir elecciones. Y se volvía indispensable, exacto. Luego está el segundo grupo, que son las superestrellas. Que este fenómeno me parece fascinante por la globalización. Claro, hoy en día el mercado del talento no tiene fronteras. Si una empresa necesita un software, no contrata al mejor programador de su ciudad, contrata al mejor del planeta. Como el creador de Ruby on Rails, ¿no? David Heinemeier Hansson. Exacto. Trabaja desde Marbella, en España, y cobra tarifas de élite mundiales. El ganador se lleva todo el mercado. Y deja al profesional promedio sin opciones. Así es. Y bueno, el tercer grupo son los propietarios, los dueños del capital que pueden invertir masivamente en esta revolución de la inteligencia artificial. Inversores como John Doerr, financiando Google o Amazon en sus inicios. Claro, pero a ver, hagamos una pausa súper pragmática aquí. Dime. Quienes nos escuchan, la inmensa mayoría, no tienen miles de millones para invertir como Doerr. No, seguro que no. Y tampoco nacemos siendo prodigios de la estadística matemática. Entonces, si la economía nos divide así, ¿cuál es la esperanza para el profesional promedio? Bueno, esa es la encrucijada crítica de esta inversión. Para entrar al grupo de trabajadores cualificados o ser una superestrella, hay un requisito innegociable. ¿Cuáles? Tienes que dominar la habilidad de aprender cosas intensamente complejas de forma rápida y producir resultados de nivel superior. Y eso solo se logra con trabajo a fondo, ¿cierto? Exactamente. La ciencia y la economía coinciden ahí.
Quienes no cultiven esa concentración feroz simplemente se van a quedar atrás. Y para aterrizar esto en la realidad a una persona normal, creo que la historia de Jason Benz es súper reveladora. Ah, el caso de Jason Ben es increíble. Sí, él era un joven consultor financiero y descubrió que su trabajo, que le tomaba 6 horas diarias, era totalmente repetitivo. Puros informes financieros logísticos. Entonces, él investiga y aprende a hacer macros en Excel y ¡pum!, automatiza su propia jornada laboral. Lo que le tomaba 6 horas, la computadora lo hacía en unos clics. Pero en lugar de quedarse cruzado de brazos cobrando gratis, él se da cuenta del peligro. Su valor en el mercado era 0. Claro, porque un simple comando de software acababa de reemplazar todas sus habilidades. Y aquí viene lo fuerte. Renuncia. Decide que tiene que aprender a programar para ser valioso. Pero no tenía formación en ciencias de la computación. Necesitaba aprender un lenguaje complejo y rápido. Y justo cuando se sienta a estudiar, choca de frente con el daño neurológico del que hablábamos. Chocó contra la pared de la neuroplasticidad. Sus propios registros muestran que pasaba el 98% de su tiempo navegando en la red. ¡98%! Brincando de Reddit a Facebook. Su cerebro estaba entrenado para ser ese router humano. No podía sostener la atención en un concepto matemático por más de 2 minutos. Es una ironía poética. ¿En qué sentido? Pues que para aprender a crear tecnología de punta, tuvo que someterse a una desintoxicación tecnológica brutal. Una rehabilitación cognitiva literal. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque se encierra en una habitación sin pantallas. Solo libros impresos, tarjetas de notas y un resaltador. Se forzó a aislarse, y al principio fue una tortura psicológica, ¿no? Su cerebro le exigía ese estímulo rápido. Pero al negárselo y obligarse a leer en voz alta, las vías neuronales empezaron a regenerarse. Y logró expandir su umbral de atención hasta 5 horas ininterrumpidas. Ese es el verdadero milagro, porque una vez que restauró ese músculo, el aprendizaje fluyó rapidísimo. Y los resultados económicos fueron automáticos. Entró al Dev Bootcamp en Silicon Valley. Que es súper exigente. Se graduó como el mejor alumno, consiguió trabajo en San Francisco, y su salario pasó de $40,000 a $100,000. Lo cual valida la teoría económica que analizamos. Como dice Lee Barker, el trabajo a fondo es el superpoder del siglo XXI. Pero esto me plantea un dilema social gigante. A ver, cuéntame. Si sabemos que el trabajo a fondo es este superpoder, ¿por qué la sociedad corre en la dirección opuesta? O sea, regalamos nuestra atención a las pantallas voluntariamente. Porque las herramientas están diseñadas para eso. Y nuestra justificación psicológica para usarlas suele ser bastante defectuosa. Como lo que le pasó a Baratunde Thurston, el escritor. El hombre más conectado del mundo. Ese experimento es fundamental. Él manejaba 59,000 conversaciones en Gmail y 1,500 publicaciones en Facebook en tiempos cortísimos. Su estado era una interrupción perpetua. Y terminó frito, muerto. Así que hizo un apagón digital de 25 días. Se desconectó de todo. Y descubrió que montar bicicleta era mucho más fácil y placentero si no estaba pensando en cómo tuitear sobre la bicicleta. Claro, vivir en el presente. Y descubrió que no desapareció de la existencia real solo por no tener pruebas fotográficas en Internet de lo que comía. Pero, y aquí viene el contrapeso. A los 25 días, Thurston tuvo que volver. Exacto. Pongamos un poco de perspectiva escéptica. Desaparecer un mes de Internet es un privilegio astronómico. Totalmente. Para la mayoría, apagar el correo corporativo un mes es un suicidio laboral. Pierdes el trabajo, los clientes, todo. Por eso la lección no es abandonar Internet y vivir en una cueva. El problema es la falsa dicotomía que nos venden. De que, como no podemos abandonar la tecnología, tenemos que aceptar el bombardeo incesante de distracciones. Esa misma. Y ahí entra el autoengaño de la mentalidad de cualquier beneficio es bienvenido. Ah, sí, cuando justificamos horas en Facebook solo para enterarnos del cumpleaños de un compañero de la secundaria. Exacto. Beneficios reales, pero marginales. Es que, si usamos una analogía para quienes nos escuchan, es como, justificar pagar una hipoteca millonaria por una casa en ruinas, sin techo, simplemente porque el diseño del picaporte de la puerta te parece bonito. Es un intercambio asimétrico. El costo en atención es altísimo para un beneficio social tan trivial. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Porque los textos proponen un cambio de paradigma súper severo. Proponen adoptar la filosofía de un artesano, como el agricultor ecológico Forrest Pritchard que mencionan las fuentes. Evaluar las herramientas rigurosamente, ¿no? Sí. Un profesional de verdad no adopta maquinaria nueva solo porque tiene una función divertida.
Analiza si los beneficios a largo plazo superan abrumadoramente los costos. Es despojar a la tecnología de esa inevitabilidad y juzgarla fríamente como un instrumento. Y si quieres la prueba definitiva de que este método funciona, solo hay que ver a Cal Newport. El mismo autor de las investigaciones. Exacta. Su vida valida su filosofía. Sacó un doctorado en el MIT en Ciencias de la Computación. Logró la titularidad académica en Georgetown. Escribe para revistas científicas, publica libros exitosos. Es un volumen de producción intelectual de élite. Y el giro maestro es que termina su jornada laboral religiosamente entre las 5 y las 6 de la tarde. Sin sacrificar madrugadas ni fines de semana. Y su secreto es que no tiene redes sociales. 0 scroll algorítmico en su día. Bloquea sesiones de trabajo a fondo ininterrumpidos en su calendario y erradica la distracción. Esto nos devuelve, con una simetría perfecta, a la imagen inicial de la torre en Suiza. A Carl Jung. Todos ellos, Jung, Venn, Newport, construyeron versiones personalizadas de la torre de Bollingen. Porque la arquitectura de piedra no es lo importante. Tu torre moderna puede ser apagar el teléfono en la mañana. Reclamar la soberanía sobre nuestro propio ancho de banda cognitivo. Totalmente de acuerdo. Y fíjate, para cerrar este análisis detallado, me quedo con una reflexión súper provocativa. A ver, dime. A medida que la inteligencia artificial siga avanzando, casi todo el trabajo técnico o código rutinario lo hará una máquina en segundos. Sí, la información dejará de ser escasa. Entonces, ¿qué pasaría si el máximo lujo del futuro, el verdadero símbolo de estatus, ya no sea el dinero o el tiempo libre? Sino poseer la rara, casi extinta capacidad biológica de sostener un solo pensamiento original, en silencio y sin interrupciones durante 1 hora entera. ¡Wow! Es una visión que desafía a toda nuestra cultura. En una sociedad donde la atención se compra y se vende, la mente que resista la fragmentación será la fuerza dominante del futuro. Una perspectiva para mantener muy presente la próxima vez que sintamos el impulso de desbloquear una pantalla buscando una distracción. Ha sido fascinante. Nos escuchamos en la próxima inmersión profunda.